Bueno, buenos días a todos. Pues para mí es un placer presentar a Gonzalo Muga como speaker de hoy. Bueno, muchos, por lo menos yo, conocéis a Gonzalo Muga y su actividad científica. Gonzalo hizo su tesis en la Universidad del País Vasco, pero después estuvo trabajando como investigador postdoctoral en varios sitios distintos, pues en Canadá, en Bruselas, en Israel, si no recuerdo mal, para después volver a La Laguna, ¿no? Primero a Madrid, luego a La Laguna, y luego pues acabó, afortunadamente para todos los que estamos aquí, como catedrático en la Universidad del País Vasco, donde yo creo que ha sido uno de los grandes impulsores de la actividad en ciencias y tecnologías cuánticas en los últimos años, que digamos, tan relevantes son en este momento. Yo creo que el núcleo que se creó en Leioa fue en gran parte por el impulso de Gonzalo, incluido el máster en ciencias y tecnologías cuánticas de la UPV, que fue pionero en su momento. Bueno, fue pionero, es pionero, a pesar de que ahora pues hay otras iniciativas, pero que han seguido esa estela que empezó hace ya muchos años. Por todo esto y por todas sus contribuciones a la ciencia, a mí me sorprendió especialmente el saber que luego hay una faceta distinta de la personalidad de Gonzalo, que es la faceta musical, que yo no conocía en absoluto y que para los que hayáis leído el abstract de la charla, pues quizás haya sido tanta sorpresa como fue para mí. Y es su participación, su contribución al desarrollo de muchos de los grupos musicales de hace pues muchos años, dejémoslo ahí, que yo creo que supusieron también un poco la eclosión de la música vasca en un momento dado después de la muerte de Franco. Y bueno, yo creo que esa actividad que empezó en aquel momento, Gonzalo está ahora recuperándola también, y a mí me parece especialmente bonito y enriquecedor para los que estamos aquí, que además sea capaz de combinar esa actividad con una pequeña parte también de ciencia para darnos una charla como la que nos ha propuesto dar aquí en el DIPC. O sea que de verdad, muchísimas gracias, Gonzalo, por tenerte aquí, como siempre, y muchas gracias pues, por presentar esto que es un poco distinto a lo que estábamos, por lo menos yo, habituados a escucharte. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Ricardo. Quiero agradecerte en especial también al DIPC por esta oportunidad, porque la verdad es que no es nada fácil programar una charla como esta, ¿no? Una charla mestiza, híbrida, entre el arte y la ciencia. No es fácil encajarla ni en ciclos de física ni en ciclos de bellas artes. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad. Voy a hablar de arte y ciencia porque he vivido, como has dicho, entre estos dos mundos siempre. Os voy a contar primero un poco cuál es mi lado científico y luego cuál es el lado artístico con cierto detalle. Mi lado científico ya has comentado algunas cosas, ¿no? Siempre he trabajado en física cuántica. Primero me dediqué a cuestiones fundamentales. Tenemos un par de libros en Springer, por ejemplo, sobre el tiempo en mecánica cuántica, cómo formalizar el tiempo en mecánica cuántica. Y en los últimos 10, 15 años hemos trabajado más ya en cuestiones aplicadas, en concreto en cómo controlar el movimiento atómico, cómo controlar el movimiento de átomos individuales, por ejemplo, para transportar átomos en un contexto de un ordenador cuántico de iones atrapados, o para diseñar dispositivos como una válvula microscópica, como un demonio de Maxwell, ¿no? Un diodo atómico, como llamábamos nosotros. O sea que esto, hasta aquí os voy a explicar nada más sobre mi lado científico. Bueno, he sido director del Centro EHU Quantum Center, primer director y fundador. Y hace pues, aproximadamente año y medio, ese 90% de ciencia y 10% de música que me ha ido acompañando a lo largo de todos estos años, pues decidí invertirlo, ¿no? Entonces ahora me dedico el 90% a la música y el 10% a la ciencia, más o menos, aproximadamente. Quizá un poquito menos a la ciencia. Creo que el 10% estaría exagerando. Entonces, bueno, pues mi lado artístico ha estado siempre ahí. Ahora, por ejemplo, toco en un grupo de jazz latino. Ahí tenéis una foto reciente con el grupo. Y toco la flauta desde pequeñito, en realidad, casi desde niño. Y como decía Ricardo, pues en los años por allá, en una galaxia muy lejana, en los años 80, pues sí que toqué y grabé discos con todos estos grupos, con Oscorri, Mikel Laboa, Anchón Valverde, Amaya Zubiría, y sobre todo con quien más estuve fue con Itois. O sea, estuve 2 años, 2 temporadas enteras de músico con Itois, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre ha estado ahí. También
toco algo el piano, os voy a poner aquí un pequeñito ejemplo para que veáis. Sí. Y aparte de esta actividad musical bastante intensa, pues quiero mencionar también una relación fuerte, más pasiva, con la pintura. O sea, soy un gran aficionado a la pintura porque siempre he vivido, o muchos años he vivido entre pintura y pintores dentro de una familia de pintores, ¿no? Que funda Cecilio Pla, un importante pintor español contemporáneo de Sorolla. Entonces, bueno, esta ha sido mi exposición al arte y a la ciencia. ¿Y de qué os voy a hablar? Pues os voy a hablar de mi experiencia, ¿no? O sea, no toméis esto como una tesis académica, no es un estudio formal en absoluto, ¿no? O sea, siempre me he hecho preguntas a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, ¿qué es el arte? ¿Qué es la ciencia? Son preguntas que surgen naturalmente cuando vives así, ¿no? ¿Cómo se pueden relacionar? Y sobre todo lo que me ha intrigado siempre es intentar averiguar qué relaciones profundas, estructurales puede haber entre el arte y la ciencia, ¿no? Más allá de las anecdóticas, que también pueden ser muy interesantes, colaboraciones entre arte y ciencia son interesantes, pero más allá de eso hay algo estructural, profundo, que relaciona el arte y la ciencia. Siempre me ha intrigado eso y siempre he estado intentando averiguarlo, ¿no? Entonces, esta charla es una serie de respuestas parciales, digo, no académicas, no os lo toméis de esa manera, a esas preguntas, ¿no? El arte y la ciencia son campos gigantescos, no homogéneos, entonces es una tarea muy audaz, ¿no? Querer hablar de una relación general entre el arte y la ciencia, pero bueno, soy de Bilbao al fin y al cabo, así que vamos adelante y vamos a intentar relacionar arte y ciencia en esta charla. De una forma, ya digo, no académica, quizá diletante, pero espero que os entretenga. Al final mi objetivo aquí es entretener y quizás suscitar algunas cuestiones, algunas curiosidades. Entonces, voy a empezar tocando bueno, improvisando sobre un tema de jazz, un estándar que se llama What's New y que va a ser un poco la motivación para explicaros una serie de cosas sobre el arte y la ciencia. Vamos a empezar el programa. Bueno, aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que
estado haciendo? Pues esto es una improvisación, yo estoy improvisando, es una improvisación de jazz. Entonces os voy a contar un poco el proceso que me ha llevado a hacer esto, a improvisar, ¿no? A hacer una improvisación de jazz. Entonces, lo primero que tenéis que ser conscientes, algunos seguro que ya lo sabéis, pero otros quizá no, es que el hecho de que el jazz sea una música improvisada no quiere decir que toques lo que te dé la gana, ni toques a lo loco, en absoluto, ¿eh? O sea, hay una preparación previa que voy a intentar ir describiendo paso a paso. Entonces, obviamente primero tienes que estudiar el instrumento, o sea, tienes que controlar el instrumento, tienes que hacer notas tenidas, muchas horas de práctica para controlar el instrumento. Luego necesitas una teoría para interpretar esa progresión armónica de la canción que habéis visto en la diapositiva anterior. Ahí tenéis una sucesión de acordes. Entonces necesitas una teoría armónica que te explique qué sentido tiene esa sucesión de acordes. Tienes que darle sentido a esa sucesión, ¿no? O sea, que tienes que saber armonía, tienes que saber progresiones. Luego es muy importante que conozcas el idioma del jazz. El jazz es un idioma con una serie de convenciones. Entonces tienes que adaptarte a esas convenciones, tienes que oír mucho jazz. Si tocas un tema particular como este, pues yo he tenido que oír muchas versiones distintas de ese tema. O sea, tienes que conocer la tradición y el lenguaje, en este caso, de la improvisación de jazz. Y a partir de ahí se te plantean una serie de problemas o de cuestiones y tienes que tomar decisiones. Entonces, ante una progresión armónica, el problema es qué escala elijo, ¿no? Tienes siempre varias opciones. ¿Qué escala elijo? Y aparte de la escala, tienes que decidir qué nivel de disonancia voy a introducir en la improvisación. La voy a hacer muy disonante, inquietante, la voy a hacer muy consonante y tranquilizadora. ¿Qué nivel de vibrato? ¿Qué nivel, cómo voy a atacar las notas? ¿Voy a sonar sucio? ¿Voy a sonar limpio? Todas estas decisiones las tienes que ir tomando, ¿no? ¿Cómo voy a arpegiar los solos? Entonces, ahí tienes una serie de problemas que tienes que ir resolviendo. ¿Cómo resuelves esos problemas? De manera iterativa, en casa, en el estudio. Yo me pongo esto en bucle. Por ejemplo, si hay un trozo de la progresión que no entiendo muy bien, lo pongo en bucle. Entonces tengo que estar probando cosas. O sea, tengo que investigar. Tengo que investigar a ver qué escala, si meto esta escala, cómo suena, si meto esta otra, cómo suena, si meto esta alteración, qué efecto consigo. Entonces, es un proceso iterativo, experimental, de investigación, en el que tienes que estar, por supuesto, muy atento, saber observar críticamente, oír lo que estás tocando y juzgar si eso te gusta, si te convence o no te convence. O sea, que es una investigación sobre todo de formas y estructuras, ¿no? O sea, estás intentando dar forma puede ser a un sentimiento, a un estado de ánimo, a una experiencia. El buen solista, el buen improvisador de jazz, no solamente se ajusta al lenguaje convencional de jazz, sino que innova. Eso también es un elemento importante, ¿no? Se trata de innovar, es decir, no de reproducir las frases que también de otros grandes improvisadores, sino no solo eso, sino también producir tus propias frases, tu propio lenguaje, idealmente incluso un estilo propio, ¿no? Los grandes músicos de jazz al final innovan y crean estilos propios para improvisar. Bueno, en todo este proceso iterativo lo haces en casa, pero claro, al final esto hay que tocar en grupo. Yo aquí he tocado con un robot, pero bueno, si tocara con el grupo, pues tendría que tocar con el grupo. Entonces ahí hay una interacción grupal importantísima. Tienes que ser capaz de interaccionar con el grupo, de cambiar, porque a veces pasan cosas, de hecho siempre pasan cosas, siempre a uno se le olvida que tenía que entrar en la parte B o en la parte A, entonces bueno, tienes que estar también muy atento y preparado para interaccionar con el grupo, ¿no? Y bueno, con toda esta preparación, no a pesar de toda esta preparación, sino gracias a toda esta preparación, al final un buen solo va a conseguir sonar natural, fresco y puede ser inquietante o tranquilizante dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Dependiendo de la experiencia interna que quieras comunicar. Y lo más importante, y en esto han insistido todos los grandes
improvisadores del jazz, como, bueno, Sonny, para los que conocéis un poquito, pues Sonny Rollins, Keith Jarrett, Art Blakey, todos han hablado de esta idea, ¿no? De que lo que se trata en el solo es de contar algo, de contar una historia. O sea, tú tienes que dar forma, ese es el ideal, ¿no? Dar forma a una vivencia, a un sentimiento, a un estado de ánimo. Tienes que encontrar esa forma y comunicarla. Bueno, pues esto es la improvisación en jazz, ¿no? Me consta que este proceso, estos pasos, no son exclusivos del jazz. O sea, casi en cualquier arte podéis también establecer un recorrido similar, ¿no? En los procesos de trabajo de un artista. Pues bien, lo que afirmo ahora es que yo, como científico cuántico, como físico cuántico, cuando yo investigo, hago exactamente lo mismo, idénticamente lo mismo. Todos estos pasos. Tengo que conocer el instrumento, la técnica, tengo que conocer la teoría, tengo que ser consciente de las tradiciones de la física. Me planteo entonces resolver problemas, tengo que tomar una serie de decisiones, hay que experimentar, investigar, iterar. Por supuesto, se trata de ser creativo, de innovar, observar los efectos, interaccionar con el grupo y finalmente comunicar el resultado, comunicar esa forma que has encontrado, ¿no? O sea que para mí ha sido muy satisfactorio ser consciente de esta relación profunda, creo yo, e íntima entre el arte y la ciencia. Es decir, parten las dos de una admiración por algo, por un fenómeno natural, por un sentimiento. Las dos intentan dar forma y luego comunicar el resultado. O sea que esa es para mí una relación muy potente y muy profunda entre el arte y la ciencia. Y sin embargo, pues todos hemos oído hablar de esta idea de que hay personas a las que domina el hemisferio izquierdo y personas de hemisferio derecho, ¿no? Las del hemisferio izquierdo se supone que son personas analíticas, exigentes, racionales, introvertidas, lógicas, objetivas, y aquí estarían, en principio, pues los que estamos aquí más o menos, ¿no? La gente de ciencias se supone que somos de izquierdas, bueno, del hemisferio izquierdo. En cambio, los del hemisferio derecho pues serían personas creativas, soñadoras, despreocupadas, emocionales, se fuman algún porrito, extrovertidas, intuitivas, subjetivas, rebeldes, y aquí estarían todos los artistas, ¿no? Bueno, pues también muchas veces se presenta al arte y la ciencia de esta manera, como polos opuestos, incluso en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esto es una patraña, esto se sabe, la ciencia moderna, la neurología moderna, la neurociencia, pues ha demostrado que esto no es así. Esto tiene un origen histórico, parte de los años 60, de unos estudios que se hicieron en los años 60, pero que se extrapolaron en libros de divulgación y periodísticamente, y por desgracia, pues es una idea al final muy popular, ¿no? Una idea tremendamente popular, esta idea de que se trata de cosas opuestas. Es evidente para todos los que hacéis física que todas estas propiedades son importantes también para un físico. O sea, está claro, no tienes que ser creativo, ¿cómo no? Tienes que dejar de volar la imaginación para hacer buena física, ¿no? Y por supuesto que un músico va a tener que ser exigente, analítico, estudiar, conocer la teoría. O sea que lo que la neurociencia nos dice hoy en día es que cualquier actividad involucra los dos hemisferios del cerebro, ¿no? O sea, todo el cerebro funciona como una unidad, ¿no? Y no hay tal separación a pesar de que esta idea sea tan popular. Esta idea de los dos hemisferios es bastante peligrosa, de hecho, y ha tenido consecuencias más bien nefastas. Por ejemplo, aquí tenemos esto es un informe de la UNESCO que advierte precisamente de eso, ¿no? De las consecuencias negativas de esta creencia. En particular, pues el problema es que separamos demasiado pronto en las escuelas a los chavales, ¿no? En los que se orientan hacia la ciencia y los que se orientan hacia el arte. Entonces, no es una buena idea. Creo que los separamos demasiado pronto. Y lo que voy a hacer a partir de ahora, en la charla,
es un breve recorrido histórico para ver cómo hemos llegado aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a esta separación. Entonces, cómo no, en Occidente por lo menos tenemos que empezar por los griegos. Entonces, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a las musas, ¿no? Las musas pues son hijas de Zeus, que son las inspiradoras de todas las artes y todas las ciencias. Ahí las tenemos con Apolo. Este es un cuadro de Rafael en el Vaticano. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Pues que en la antigüedad clásica, en Grecia, ciencias y artes estaban conviviendo en armonía perfecta y se consideraba que el conocimiento abarcaba no solamente el conocimiento racional, ¿no? O sea, que todas las artes se consideraban parte del conocimiento. Sobre eso podemos hablar con más detalle luego. En la Edad Media seguimos viendo esta armonía, ¿no? El trivium y el quadrivium eran las artes liberales, lo que se suponía que tenía que saber una persona culta en aquel momento. Y como veis, pues de nuevo nos encontramos ahí la música con la aritmética, la geometría, la astronomía. Estaban todavía en buena armonía arte y ciencia. Por cierto, cuando decimos que algo es trivial, precisamente se debe a esto, a que primero estudiaban el trivium y luego el quadrivium. Entonces, como se estudiaba primero el trivium, de ahí decimos nosotros ahora que algo es trivial. Es por eso. En el Renacimiento seguimos con la armonía entre artes y ciencias. Este ahora es un fresco de Botticelli en Florencia. Es una representación de las artes liberales, de las 7 artes liberales que veíamos antes. En realidad, fijaros que la escena se parece bastante a la de Apolo y las musas y está en el mismo espíritu, ¿no? de armonía entre artes y ciencias. El Renacimiento se caracteriza precisamente por ese espíritu integrador. El humanismo fomenta el uso de las matemáticas y eso lleva a que artistas, pintores como Masaccio, por ejemplo, pues desarrollen la perspectiva, ¿no? O sea, al final es una aplicación de las matemáticas llevada al arte. Y, por ejemplo, la anatomía era parte en aquel momento del arte, ¿no? No se consideraba parte de la medicina o de las ciencias. Miguel Ángel, Leonardo eran grandes anatomistas, hacían disecciones, los artistas eran los que hacían las disecciones, ¿no? Y eran los que sabían anatomía en aquel momento. Esta colaboración renacentista entre el arte y la ciencia tiene una consecuencia curiosa que podemos ver en Madrid, que es esta estatua de Felipe IV en la Plaza de Oriente. Entonces, esta estatua fue diseñada por Velázquez, o sea, el diseño es de Velázquez. Y claro, era muy difícil hacer esto. O sea, en realidad esta estatua es una proeza técnica de aquel momento. Era muy difícil porque el caballo está encabritado, tiene que sujetarse sobre las 2 patas traseras. ¿Y cómo haces eso? Técnicamente en aquel momento no era fácil, ¿no? Entonces, ¿quién resolvió el problema técnico? Pues Galileo. No sé si sabíais esto. O sea, en esta estatua participan Velázquez y Galileo al mismo tiempo, ¿no? Y Galileo, bueno, básicamente lo que dijo fue pues poner el peso abajo. O sea, él lo que dijo es que distribuyeran el peso abajo y sí, efectivamente, y así hasta hoy, ¿no? La estatua esa no se ha caído, que sepamos. O sea que, en fin, es una colaboración bonita, arte y ciencia de aquella época ya más en el barroco que en el Renacimiento, ¿no? Bueno, Galileo, de hecho, es curioso porque es hijo de un músico y matemático, cosa que en aquel momento era bastante común, ¿no? Él es hijo de músico y matemático. Y lo que hace al final también es aplicar esa idea del humanismo de considerar todo matemáticamente. O sea, en realidad se le puede considerar de alguna manera al padre de la física y al final él lo que hace es pues, aplicar las matemáticas a los fenómenos físicos. Quizá en ningún sitio esta integración entre arte y ciencia de aquel momento del Renacimiento se ve mejor que en este cuadro, ¿no? El cuadro de la Academia de Atenas, que es un cuadro también de Rafael, y lo que representa el cuadro en principio son los matemáticos y filósofos de la antigüedad clásica. O sea que ahí estaría representado Platón, Aristóteles,
Euclides, Heráclito, Pitágoras, en fin, tenemos todos los grandes matemáticos y filósofos de la antigüedad. Pero los que sirvieron de modelo a Rafael eran los artistas colegas suyos de aquel momento. O sea que, por ejemplo, Platón, el que representa a Platón en realidad es Leonardo da Vinci, el que representa a Aristóteles es San Gallo, el que representa a Heráclito es Miguel Ángel, y etcétera, ¿no? O sea, este es Bramante, Euclides es Bramante, y así sucesivamente. O sea que es un cuadro muy bonito porque creo que expresa perfectamente esa armonía, y el mensaje simbólico está claro, ¿no? El artista del Renacimiento está enraizado en la herencia de las matemáticas y de la filosofía clásica, ¿no? O sea, que esa es la situación en el Renacimiento, incluso en el Barroco. Os he hablado sobre todo de Occidente, pero algo parecido ocurre también en el mundo islámico, en China, en India. Os pongo un par de ejemplos, simplemente esto es un astrolabio andalusí que podéis ver también en un museo de Madrid, que es al mismo tiempo un aparato científico y una obra de arte. Algo parecido ocurre con las esferas armilares chinas, ¿no? Que son también instrumentos de observación astronómica y sirven también como relojes, como calendarios. O sea que es un mundo de armonía entre ciencias y artes hasta que se joroba todo o se empieza a jorobar todo con Descartes, siglo XVII, la dualidad cartesiana, que separa la razón frente a la emoción, asocia el conocimiento de forma exclusiva con la ciencia y relega las artes como un entretenimiento, como una especie de fantasía de entretenimiento, ¿no? Bueno, esta separación cartesiana, los ilustrados se la toman muy en serio y empezamos a ver ya claramente la separación, en particular a partir de la Revolución Francesa. O sea, en la Revolución Francesa, por primera vez, se separan las facultades de artes y ciencias. Ahí empieza todo, en realidad, esa separación. El sistema alemán universitario copia esta separación y el sistema alemán luego pues, se difunde por toda Europa. Y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hay ejemplos de estos problemas de separación incluso con Musikene. Hemos tenido problemas recientemente para organizar un curso de doctorado, por ejemplo, con Musikene. O sea que aquí en Europa, por lo menos, esta separación sigue siendo muy, muy patente, ¿no? Y bastante negativa, creo. Entonces, hay una serie de factores que a lo largo del siglo XIX, XVIII, XIX, ahondan la separación entre arte y ciencia, ¿no? Por ejemplo, el positivismo, que es una de las filosofías dominantes de la ciencia, con su extremo que es el cientificismo, ¿no? El cientificismo lo que dice es, bueno, es un reduccionismo, dice, solamente la ciencia aporta conocimiento, todo lo demás no me sirve, ¿no? Entonces, bueno, es una filosofía que ha llevado a muchos científicos quizá a ignorar o a relegar la filosofía, el arte, el teatro. Creo que no ha sido una influencia muy positiva. Luego, otro elemento ha sido la revolución industrial, ¿no? Antes de la revolución industrial, pues las manufacturas se realizaban en pequeños talleres, muchas veces usando las manos. Entonces había una relación más potente entre arte y ciencia. En la revolución industrial, la producción pasa a las fábricas, se mecaniza y se separan aún más, eso ahonda la separación entre el arte y la ciencia. También una de las consecuencias de la revolución industrial es que se va asociando la ciencia cada vez más al poder y no tanto al conocimiento. Entonces hay una reacción, ¿no? Hay una reacción que es el romanticismo. El romanticismo exalta la emoción y está en contra de la mecanización y empieza a manifestarse en contra de la ciencia como si fuera algo frío, deshumanizado, mientras que lo humano, lo cálido, lo emotivo serían las artes, ¿no? Tenemos ese tipo de consecuencias. ¿Qué otros elementos no han ayudado? Pues el hecho de que las teorías físicas
han sido cada vez más abstractas, por tanto han sido cada vez más difíciles de explicar, que me lo digan a mí intentando divulgar física cuántica, ¿no? O sea, no es fácil divulgar o explicar física cuántica a un público amplio. Entonces, esa comunicación difícil tampoco ha contribuido a la armonía entre el arte y la ciencia. Y luego, bueno, otro fenómeno también relevante es que al pasar del 19 al 20 se profesionaliza la ciencia, ¿no? Fijaros que Maxwell o Darwin eran aficionados, no eran profesionales de la ciencia, ninguno de ellos. Entonces es a partir del siglo XX cuando ya se institucionaliza la ciencia, se profesionaliza, y eso también ha dado lugar a una separación de carreras profesionales completamente distintas y sin vasos comunicantes, ¿no?, entre arte y ciencia. Bueno, esta separación la comenta en una charla muy famosa Charles Snow en el año 59. Él introduce este concepto de las dos culturas. Estaríamos hablando lenguajes distintos, no hay comunicación, y con eso estaríamos perdiendo muchas oportunidades, ¿no?, con esta falta de comunicación. Nos encontramos incluso con posturas beligerantes. Este es un cartel de una universidad americana, por ejemplo, ¿no? Y fijaros lo que dice. O sea, la ciencia te dice cómo clonar un tiranosaurio rex, pero las humanidades te van a decir por qué no es una buena idea. En fin, es un cartel que no nos deja en muy buen lugar. Y bueno, es una actitud que existe, ¿no? Existe en cierta medida. Y bueno, vamos a ver cómo podemos combatir eso, ¿no? Entonces, esa separación de los dos hemisferios, como decía, es un mito, y vamos a ver que a lo largo, sin ser ingenuos, sin pretender que hayamos resuelto el problema últimamente, pues sí que hay muchos ejemplos de colaboraciones, de influencias, y vamos a ver algunos de estos ejemplos en la siguiente parte de la charla, ¿no? Entonces vamos a empezar con las colaboraciones, no solo en el siglo XX, por cierto, o el siglo XXI, sino siempre han existido esas colaboraciones, esas relaciones. Una de las colaboraciones obvias es la ilustración científica, ¿no? Por ejemplo, pues esta pintora lo que hizo fue observar cuidadosamente los ciclos de vida de las orugas, de las mariposas. Entonces, eso tuvo una consecuencia al final científica, porque se dio cuenta, en aquella época creían que las mariposas crecían a partir de la tierra, del barro, ¿no? Entonces fue ella la que se dio cuenta de que no, de que había un ciclo, que tenía que poner huevos, etc. Todo ese ciclo en realidad fue descubrimiento de esta artista, ¿no?, de esta ilustradora científica. Bueno, otro campo de colaboración. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de ilustración científica muy importante, con un impacto social evidente durante el COVID, ¿no? Había que explicar las cosas, siempre hay que explicarlas. Otra colaboración importante es la búsqueda y el uso de nuevos materiales y técnicas en escultura, en pintura, por ejemplo, ¿no? Una cosa que no se suele decir es que los colores maravillosos de Sorolla, bueno, Sorolla era un gran artista, por supuesto, pero él usaba también los conocimientos y los descubrimientos de la época. Entonces, él era consciente de que los químicos habían encontrado nuevos pigmentos y empezó a utilizar esos pigmentos para conseguir colores que no se habían visto hasta entonces, ¿no? Otro campo de colaboración es la restauración y el análisis. Los restauradores usan todo tipo de técnicas físicas y químicas, rayos X, microscopios, análisis químico, espectroscopía, para determinar el estado de la obra y ver qué tipo de actuación conviene intentar, ¿no? Bueno, otro ejemplo interesante es la Bauhaus, en los años 20 aproximadamente del siglo pasado. Ellos intentaban, sin renunciar a la producción industrial, pues volver de alguna manera a ese espíritu artesano, relacionar otra vez el arte, la ciencia y la tecnología para conseguir un diseño funcional y estético. Y bueno, aquí tenemos expertos, ¿no? Luego nos puedes comentar algo sobre la Bauhaus, pero creo que todavía tiene una influencia, ¿no? O sea, las ideas de la Bauhaus.
en este momento en la arquitectura y en el diseño. Otro campo de colaboración es averiguar por qué demonios nos gusta una canción o una música, ¿no? ¿Por qué nos emociona? No está claro, no se sabe todavía, no se entiende muy bien, ¿no? Entonces ahí los neurocientíficos tienen un trabajo enorme y es una cuestión abierta en realidad. O sea, me parece interesante, es un campo bonito de colaboración, pero es una cuestión fundamentalmente abierta en este momento. O sea, la ciencia de la percepción estética, que nos lleva a disfrutar de una sinfonía, ¿no? Vale, vamos a pasar de estas colaboraciones a influencias. No son exactamente colaboraciones, yo prefiero llamarlas influencias. Entonces, por ejemplo, una evidente es el puntillismo, ¿no? O sea, el puntillismo surge como consecuencia de estudios científicos de una serie de personajes, sobre todo en Francia, que habían elaborado teorías sobre el color y sobre la percepción del color. Entonces, bueno, al final el puntillismo es lo que usamos hoy en día en las pantallas de la televisión, en realidad. O sea, es esa misma idea, esa misma técnica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un cuadro de Kandinsky. Kandinsky en la última época, pues pintaba este tipo de cosas. O sea, le dio por pintar amebas y células, le interesaba la biología, estudiaba láminas científicas, influido también por Miró, por cierto. Entonces, bueno, es una última época de Kandinsky en la que no dejaba de expresarse, pero utilizaba este medio, ¿no?, de representación de células. Otra influencia curiosa, que no sé si la conocéis, seguramente algunos sí, es que la palabra scientist es un neologismo bastante reciente, en realidad del año 1830 y tantos, debido a este señor, que es un filósofo, poeta, le pegaba todo, matemático, William Whewell. Él propone scientist por analogía a artist. O sea, artist ya existía esa palabra y scientist es un neologismo. Por cierto, también inventó cátodo, ánodo, dieléctrico, physicist y otros. O sea, que era un genio del neologismo este señor, ¿no? O sea, que ahí tienes también una influencia curiosa, bonita, entre el arte y la ciencia. Bueno, hemos visto colaboraciones, influencias. También quiero dar un ejemplo de algo que prefiero llamar confluencia, porque quizás sea simplemente una curiosidad, y es que el mismo año que Kandinsky publica Punto y línea sobre el plano, que es el libro, se puede decir que fundacional o importante del arte abstracto, Schrödinger propone su ecuación, ¿no? O sea que ahí tenemos en los dos campos al mismo tiempo eh, una propuesta abstracta, ¿no?, tanto en la física como en el arte, y bueno, curiosamente coincide en el tiempo. Entonces, bueno, es una confluencia, no sé si hay algún tipo de razón fundamental para que eso fuera así, pero bueno, ocurrió de tal manera que se publica el libro y la ecuación de Schrödinger el mismo año. Bueno, y ahora voy a pasar a otra serie de ejemplos de relaciones, sobre todo musicales, ¿no? Bueno, la relación entre la música y las matemáticas está clara, empieza ya con Pitágoras, ¿no? Entonces Pitágoras se da cuenta, es importantísimo la contribución de Pitágoras a la teoría armónica actual, y la contribución de Pitágoras es darse cuenta de estas cosas, ¿no? De que con un aparato de este tipo, ¿no?, en el que tú puedes mover este trozo de madera, pues puedes ver cuáles son las notas que vas consiguiendo, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que los intervalos que nos suenan bien, la quinta, la tercera, la octava, siempre tienen una relación numérica sencilla, ¿no? O sea que la octava, eso es la octava. Suena bien, suena casi como la misma nota, la quinta, las terceras. Son notas que no suenan bien, no suenan consonantes, y todas esos, la cuarta, vamos a tocar cuartas, son cuartas. Todos esos intervalos,
al final tienen una relación numérica sencillísima. O sea, que puedes verlo de esta manera, ¿no? Representaría la oscilación de la cuerda. Podemos entenderlo también como vibración en la columna de aire de la flauta, pero bueno, si nos centramos en la cuerda, pues la nota fundamental que estaba tocando yo, el do, pues sería esta vibración. Luego vamos a mover este trozo de madera, lo vamos a poner justo en el medio y lo que vamos a conseguir entonces es, con esta vibración, la octava. Eso es la octava. O sea que hay una relación de 2-1 en las frecuencias. Luego, si lo dividimos en 3, pues esta vibración nos va a dar una quinta. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, como veis, hay una relación sencillísima. Los números enteros te van dando estos intervalos que nos suenan consonantes y que todavía son la base de la música hoy en día, ¿no? A lo largo de la historia de la música, de hecho, lo que ha ido pasando, sobre todo, bueno, esto se ha notado mucho en el siglo XX, es que hemos ido aceptando, también es algo cultural, ¿no? O sea, también tienes que aprender a aceptar intervalos más raros. Entonces, pues a los que les gusta, por ejemplo, mucho Beethoven, igual no les gusta nada Stravinsky. ¿Por qué? Pues porque Stravinsky está usando intervalos más complejos que estos, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la historia de la música, en el fondo lo que estamos haciendo es intentar incorporar, en el jazz, por ejemplo, se utilizan intervalos que no son tan consonantes todo el rato, ¿no? Estamos todo el rato con ese juego de consonancia-disonancia. Pero bueno, la base matemática y física está aquí, ¿no? De esa teoría armónica. Y otro ejemplo que os quiero dar de relación entre música y ciencia es el dodecafonismo, ¿no? El dodecafonismo es una técnica compositiva debida a Schoenberg. Entonces os voy a explicar cómo hacer música dodecafónica. Este es Klein, Felix Klein, que era un gran matemático. Entonces él descubrió, entre otras cosas, este grupo, ¿no? Es un grupo que tiene, bueno, aquí sois físicos todos, o sea que creo que no hay ningún problema para entender esto. Es un grupo que tiene dos generadores, A y B. Entonces aquí tenéis la tabla de multiplicación del grupo. Ahí habría en principio unas posibles simetrías, ¿no? O sea, si transformas con respecto a A y el objeto queda igual, pues ahí tienes una simetría. Si transformas con respecto a B y el objeto queda igual, tienes otra. Y luego tendrías la transformación con respecto a la combinación de las dos. Aquí tenéis un ejemplo de objeto. Imaginaros que esas dos simetrías, los generadores en este caso, son las reflexiones con respecto a un eje vertical o un eje horizontal. Entonces, este objeto tiene todas las simetrías del grupo, ¿no? En este caso. Bueno, pues este es un grupo precioso. A mí me gusta mucho porque precisamente lo hemos estado usando en nuestro trabajo, ¿no? Para determinar qué potenciales no hermíticos, lo digo por alguno que hay por ahí, para determinar qué potenciales no hermíticos, o sea, qué sistemas pueden dar lugar a un demonio de Maxwell, precisamente lo que nos da la respuesta es ese grupo de simetría. O sea, tenemos que ver las simetrías de acuerdo con ese grupo. Así que es un grupo al que le tengo particular cariño. Bueno, pero lo traigo aquí más que nada porque creo que ilustra también las posibles relaciones entre matemáticas y música. Entonces, lo que hacía Schoenberg era aplicar sistemáticamente este grupo para componer. ¿Y cómo? Bueno, pues la propuesta es la siguiente. Primero, desarrolla una secuencia de 12 notas distintas sin repetición, ¿no? O sea que en principio tenemos en el sistema actual occidental 12 notas, vamos a tocarlas seguidas sin repetir. Eso formaría una secuencia, vamos a llamarlas secuencias primarias, ¿no? Luego, una operación de simetría sería tocarla al revés. O sea que en vez de tocarla en este orden, de izquierda a derecha, la voy a tocar justo al revés y eso es lo que tenemos aquí. O sea, es una primera operación de simetría. Otra operación de simetría consiste en invertir los intervalos. O sea, fijaros que aquí, si sabéis, algunos sabéis notación musical, supongo. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es bajar, ¿no? Bajar. Y aquí subir. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es justo lo contrario. Si aquí he bajado, aquí tengo que subir. Si aquí he subido, aquí tengo que bajar. Por la misma cantidad. O sea, los intervalos se mantienen y ahí tienes otra operación de simetría que nos forma una secuencia invertida. Y por supuesto puedo combinar los dos generadores. Eso me da
una tercera operación de simetría y eso es lo que me daría la secuencia retrógrada. Bueno, pues la música dodecafónica es una música evidentemente atonal, es decir, aquí no hay tono dominante, no hay tonalidad dominante, no estamos basándonos en esos intervalos pitagóricos que hemos visto antes, la quinta, la tercera, menor, mayor, no, aquí tenemos que tocar todas las notas. Entonces, por eso es una música atonal, es una música extraña, rara, difícil, no se lo gustará a casi nadie, pero bueno, es interesante, se ha usado muchísimo en cine, por ejemplo, para crear tensión, es una música muy tensa, casi siempre. Y bueno, simplemente lo que voy a hacer es un poco demostraros a qué demonios puede sonar esto. Entonces es un ejemplo o sea, voy a hacer una pequeña improvisación de música dodecafónica, basándome en esas secuencias que tenéis ahí. Suena a demonios, ya os lo advierto. Es una técnica compositiva. Entonces, bueno, es interesante como ejemplo de relación entre matemáticas y música. Vamos a ver otras relaciones, que es la de los fractales y la música. También es una relación bonita. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es oír primero una pieza de Bach. Vamos a ver si lo consigo, porque aquí la tecnología es clave, que funcione todo. No creas que es tan fácil. Entonces, os voy a poner esta pieza de Bach para que oigáis un poquito. Vamos allá. Vamos a verlo otra vez. Vamos a analizarla ahora por partes, como los integrales. Vamos a analizarla por partes. Entonces, lo que vemos es que podemos echar un vistazo al espectrograma. Ya sois físicos, entonces sabéis lo que es un espectrograma. O sea, podemos representar las frecuencias, entre comillas, por lo menos las frecuencias con respecto al tiempo. Y lo que vemos es algo así, esos serían los espectrogramas, y lo que vemos es que hay una estructura de partes cortas y partes largas, ¿no? Tararín, tirarín, tan, tan, tararón. Esa es una parte. Tararín, tirarín, tan, tira, toretón. Esa es otra parte corta. Y luego ya viene la larga. Tira, 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 tira. ¿Vale? Entonces tenemos parte corta y parte larga. O sea que esa es la estructura básica macroscópica de esta pequeña pieza, de este segmento musical. Entonces, lo que podemos hacer ahora es fijarnos qué pasa con la parte corta. Tararín, tirarín, tan, tan, tararón. Entonces, si nos fijamos en la parte corta, vemos que tiene dos partes cortas y una parte larga. Y la parte larga tiene el doble de duración que las cortas. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a fijarnos en la parte corta de la parte corta. Parece de los hermanos Marx, ¿no? Un trabalenguas de los hermanos Marx. La parte corta de la parte corta. Pues la parte corta de la parte corta tiene dos partes cortas y una parte larga. Y la parte larga es el doble de las partes cortas. O sea que al final esa estructura es básicamente un conjunto de canto. Y de hecho, bueno, aquí solamente os estoy poniendo un nivel, una escala, pero todavía habría una escala más grande donde se respetaría esta estructura fractal.
¿no? O sea que tenemos al menos 4 escalas aquí de estructura fractal. Como sois físicos, no os explico lo que son los fractales, ya eso lo tenéis que saber, ¿no? Tenemos invarianza de escala. Entonces, ¿sabía Bach que esto eran fractales? Pues no lo sabemos, no se lo podemos preguntar. Yo creo que sí. Él no lo llamaría fractales, pero vamos, me extrañaría que no fuera consciente, la verdad. Me extrañaría que no fuera consciente, ¿no? También hay que decir una cosa, y es que porque algo sea fractal, porque la música sea fractal, no quiere decir que suene bien. O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hace falta ser un artista, hace falta ser Bach para que suene bien. Yo he oído cosas cuando estuve preparando la charla, pues busqué en Google, ¿no? Música fractal. Entonces ahora hay gente que hace música fractal que es un truño horroroso. O sea que, cuidado, la relación entre la música y las matemáticas es heurística, es sutil, puede ser interesante, pero no justifica que te guste o que sea bonito lo que resulta, ¿no? En este caso sí, es una maravilla, pero que sea fractal no es la esencia o la clave de que nos guste, ¿no? Aunque sí que esta fractalidad se da, curiosamente, en la música flamenca. La música flamenca es muy fractal, por ejemplo. La música, los ritmos flamencos es muy, muy fractal. El jazz también es muy fractal. Juega mucho a este tipo de juego, ¿no? De dividir una parte de la misma manera que has dividido la parte macroscópica, pues vas dividiendo cada escala de la misma manera. Eso ocurre mucho en el flamenco y en la música de jazz. Bueno, pues ya creo que me queda muy poquito. Simplemente citar aquí al jefe lo que decía este hombre que tocaba el violín muy bien, por lo visto. El misterio es la emoción más hermosa y fundamental, cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. O sea que él ya sabía que había algo común, ¿no?, entre el arte y la ciencia. Y bueno, claves para llevar a casa, take home message, ¿no?, si estuviera dando la charla en inglés. Pues me encantaría si llevarais a casa estas ideas. Arte y ciencia comparten elementos y actividades esenciales y un impulso común. Nacen del asombro y de la búsqueda de formas transmitibles, formas que tenemos que transmitir, tenemos que comunicar. Arte y ciencia se entrelazan en múltiples colaboraciones, influencias y confluencias, y más que hemisferios opuestos, lo que tenemos es un cerebro en diálogo constante. Pues eso es lo que os quería contar. Muchas gracias, que ricasco.